porque en la línea telefónica está Vidulfo Rosales, abogado de los padres y de los familiares de los normalistas. Vidulfo, gracias por tomar la llamada y bienvenido a 21 Noticias. Gracias a ustedes por darnos la voz. Por favor, pues Vidulfo, pues han pasado 5 años, a lo largo de los últimos meses, con el nuevo gobierno, pareciera que ustedes han encontrado un poco más de apertura por parte del gobierno para poder dar con sus familiares. ¿Cómo ha sido justamente este camino en los últimos meses con el nuevo gobierno, Vidulfo? Mira, primeramente pues ha habido un compromiso muy claro, un trato distinto de parte del presidente de la República, ha habido un trato pues de mayor sensibilidad, un compromiso más claro. Sin embargo, pues creo que todas las instituciones tienen que caminar al mismo ritmo. Últimamente pues hemos visto que la Fiscalía General se atrasó un poco, ¿verdad? Bueno, a partir de la reunión que tuvimos en semanas pasadas, ya han dinamizado las investigaciones, entonces esperemos que así continúen en esa dinámica, y creo que pues puede haber más perspectivas de encontrar la verdad. Vidulfo, después de la reunión que tuvieron hace también unos días con el fiscal general, con el doctor Gers Manero, se habló de iniciar investigaciones desde cero. ¿Estas investigaciones desde cero en verdad van a ser, digamos, hacer a un lado todo lo que se ha hecho, en los últimos 5 años y comenzar de nuevo, o se partirá de los trabajos de investigación que hizo el grupo interdisciplinario, etcétera, etcétera? ¿Cuál fue lo que acordaron ahí con la fiscalía y con el fiscal? Mira, yo creo que cuando el fiscal dice iniciar de cero, se está refiriendo pues a hacer a un lado la teoría del caso del basurero de Cocula. A eso se refiere, pues es una investigación contaminada, es una investigación desasiada por varios procedimientos ilegales que se hicieron en la misma y que no se puede caminar ya en esa ruta. Sin embargo, no se tendría que iniciar de cero. Ya hay muchas líneas de investigación que existen, que se tienen que retomar, tiene que ser la base de la nueva investigación. Estas líneas de investigación, ustedes preferirían o apuntarían a que cuáles serían las primordiales que ustedes impulsarían que se investigaran, Vidulfo. Mira, pues está, por ejemplo, la línea que tiene que ver con que los estudiantes habrían sido llevados al municipio de Huitzuco, ¿verdad? Y que en la detención habrían participado policías municipales de Huitzuco, policías federales, policías federales destacamentados en Iguala. Esa, por ejemplo, es una línea. La otra línea de importancia tiene que ver con el trasiego de droga. De Iguala a Chicago, recordemos que ahí hay una tesis que apunta a que Guerreros Unidos utilizaba el transporte público para transportar heroína de Iguala a Atlanta y a Chicago. Entonces esa es otra línea también que tendrá ineludiblemente que tomarse. Claro. Ahora, me recuerdo muy bien, y esta es la teoría del quinto camión que puso sobre la mesa el grupo interdisciplinario y que en su momento las autoridades de la Procuraduría, justamente en su momento, nunca habían dicho nada, ¿no? Sí, es correcto. Correcto. Oye, es correcto. Mira, esa línea de investigación, tú recordarás que siempre la puso sobre la mesa el grupo interdisciplinario de expertos independientes y que la anterior PGR pues había soslayado investigar. Sin embargo, también quiero decirte que esta, más que la línea del quinto camión, hablaríamos, ¿verdad?, de la línea del trasiego de droga. Tiene que ver con la utilización de camiones, tan como pudo ser el quinto camión el del problema o cualquier otro de los que los estudiantes tomaron que habría estado comprometido con ese trasiego. Vidulfo, otro de los reclamos y de las exigencias que ustedes hicieron por mucho tiempo fue que los dejaran entrar a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional allá en Iguala. En julio pasado lograron hacer un recorrido. ¿Han encontrado también una mayor apertura por parte de los militares para poder investigar? ¿Se está investigando también a los militares? ¿Qué saben al respecto, Vidulfo? Mira, ha habido un cambio ahí en el trato con las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Efectivamente ellos mostraron apertura. Hoy en día están haciendo pues mucho, están dando apoyo, están brindando el acompañamiento para hacer los trabajos de búsqueda con nuevos datos que están surgiendo. Entonces están dando un apoyo importante.
Sin embargo, hay todavía un déficit allí en la colaboración del ejército mexicano, en cuanto a que ellos, varios elementos de ellos, el 27, adscritos al 27 Batallón de Infantería, aquí queremos ser muy específicos, ¿verdad? Y concretos. Sí. No estamos hablando de todas las Fuerzas Armadas, estamos hablando de elementos del ejército mexicano que estuvieron adscritos a ese batallón y que el día de los hechos se vieron implicados de muy distintas formas. Incluso pruebas y datos apuntan a que varios de ellos estaban vinculados con el grupo delincuencial Guerreros Unidos. Entonces ahí en esa parte hay un déficit, ¿verdad? Ahí en esa parte no se ha informado claramente de parte del ejército mexicano, y pues ahí pedimos, ¿verdad?, al secretario de la Defensa Nacional pueda haber más apertura, pueda haber más transparencia para que se pueda investigar a todos los miembros del 27 Batallón que en ese tiempo se vieron involucrados. Claro, Vidulfo, ustedes también a partir de esta nueva administración pedirían de alguna manera o buscarían que se procesara también a los funcionarios del gobierno pasado que hicieron mal su trabajo. Sí, yo creo que es una exigencia de los padres de familia que se pueda abrir investigaciones contra estas personas que incurrieron en irregularidades, que violaron la ley, porque no solo se trata de una violación a la ley, también eso derivó en que se obstaculizara el conocimiento de la verdad, que se desviara la ruta que conducía hacia esclarecer los hechos, ¿verdad? Claro. Vidulfo, finalmente, y te agradezco mucho estos minutos para 21 Noticias, y justo te quisiera hacer la pregunta que estamos haciendo a través de nuestras redes sociales. Ustedes, y creo que es duro, pero algún día conoceremos la verdad de lo que sucedió con estos jóvenes y lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014. Mira, pues nosotros no quisiéramos pensar lo contrario, ¿verdad? Creo que es un imperativo de esta generación, de los que nos toca vivir hoy día, poder encontrar la verdad, poder dar con un pleno esclarecimiento de lo que habría pasado, porque si no va a ser una herida abierta y un lastre que este país va a seguir arrastrando. Correcto. Vidulfo, te agradezco estos minutos, muchísimas gracias, y bueno, pues estaremos, como hemos estado los últimos 5 años, muy atentos a lo que pueda suceder y a las actividades y a las acciones que haga este nuevo gobierno con respecto a este lamentable caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Vidulfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, buena tarde, hasta luego. Hasta luego, Vidulfo Rosales, él es abogado, representante de los padres y familiares de estos 43 normalistas.